La doctora María Zuluaga posee un doctorado en filosofía con concentración en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Cursó luego, ¿verdad? De esos estudios doctorales, completó varias certificaciones. Entre ellas tiene la certificación profesional con el tema de abuso sexual a menores, una certificación profesional en psicología forense y una certificación en psicología clínica y mindfulness. Así que podemos ver que tenemos aquí a una profesional que ha continuado luego de sus estudios, ¿verdad? Especializado, ha continuado ese legado por seguir especializándose en diferentes áreas bien importantes para nuestra sociedad actual. Posee vasta experiencia facilitando procesos psicoterapéuticos tanto a adolescentes como a personas adultas. Y del 2014 a 2017 fungió como la consultora de la Comisión para la Prevención del Suicidio en el Departamento de Salud. En 2021 trabajó en el Centro de Transformación y Ayuda al Sobreviviente de Violencia de Género de la Fundación Sila María Calderón. Nos complace muchísimo en tener a la doctora Zuluaga como parte de este taller, proveyéndonos este tema de autocompasión. Pues esta presentación yo la he nombrado autocompasión, porque ese es el tema sobre el cual vamos a estar trabajando en la tarde de hoy. Cómo acompañarme en momentos de dolor y sufrimiento, porque de eso es lo que se trata. Una nueva forma de estar, de ser y de pensar, donde yo sea capaz de acompañarme a mí misma y darme contención en esos momentos de dolor y sufrimiento. Y empezando, yo les pregunto, quiero que hoy hagamos mucha reflexión, mucha autorreflexión. Cuando ustedes han experimentado una situación de dolor y sufrimiento, ¿qué es lo primero que hacen? Hemos sido socializados y socializadas muchas veces para huir del dolor, así que muchas veces ante situaciones de dolor y sufrimiento buscamos anestesiar ese dolor, bien sea con medicamentos, con sustancias, buscamos distraer la mente, quizás buscamos evitar el dolor, nos peleamos con ese dolor. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que los psicofármacos, por ejemplo, o que las actividades agradables no sean una forma adecuada de manejar el dolor y el sufrimiento, porque a veces los psicofármacos van a ser necesarios, acompañados, ¿verdad?, de otros procesos y herramientas. Y lo mismo las actividades agradables y de autocuidado son muy poderosas. Pero el punto a que les quiero compartir es que lo que se nos ha enseñado es a tratar de reprimir las emociones, de huir de las emociones. Y la realidad es que se ha comprobado que esa no es la mejor estrategia, porque a la larga esas emociones se quedan en nuestro cuerpo y de alguna u otra forma se van a manifestar, bien sea a través de una psicopatología como la depresión, como los trastornos de ansiedad, o a través de alguna condición física, ¿verdad? O a través de exabruptos en nuestra conducta. Así que para mí lo más importante hoy es que podamos llevarnos ese mensaje de la importancia de reconocer que nosotras y nosotros nos podemos acompañar a nosotras mismas en esos procesos de dolor y sufrimiento. Que está bien buscar el apoyo de otros y otras, que también es importante y necesario, pero ese apoyo principal puede salir desde nuestro interior y va a tener mucho que ver en cómo pensamos y qué hacemos en esos momentos, ¿verdad?, de dificultad. Así que los objetivos de este taller, los objetivos que me he trazado, que son unos objetivos bastante ambiciosos a pesar del tiempo, pero vamos a tratar de cubrirlos todos. Número uno, reflexionar en cómo nos tratamos en momentos de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Yo les invito a que hagamos introspección durante esta presentación y que vayamos autoanalizando, porque esto se trata de nosotros, de qué pensamos, de qué sentimos cada una de nosotras. Conocer qué es y qué no es la autocompasión desde la mirada científica y específicamente desde la psicología. Yo sé que probablemente cuando vieron la palabra autocompasión, quizás pensaron en pena, en lástima, en autocomplacencia, y vamos a ver que de eso no se trata. Pero no les voy a adelantar mucho más por ahora. Quiero también, ¿verdad?, que podamos identificar los componentes de la autocompasión. La autocompasión como una práctica de la psicología tiene tres componentes esenciales, así que para mí es bien importante que podamos definir y conocer esos tres componentes.
Experimentar cómo se siente tratarnos con compasión, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio al final, casi al final de la presentación, vamos a hacer un ejercicio corto de una meditación donde vamos a practicar la autocompasión para que se puedan llevar esta herramienta con ustedes y aprender prácticas de autocompasión. También les voy a estar mencionando otras estrategias que por cuestión de tiempo no las vamos a poder practicar hoy, pero que es importante que las conozcan y que después se pueden dar a la tarea, ¿verdad?, de buscar más información, porque apenas esto es un atisbo de lo que es el tema. Muy bien, vamos entonces a comenzar ese proceso reflexivo y de introspección. Y quiero que se permitan unos minutos para reflexionar de forma concienzuda, es decir, con honestidad, pensando bien estas preguntas. Cuando las cosas no salen como esperabas, ¿qué te dices? ¿Cómo reaccionas? Cuando cometes un error, ¿cuáles suelen ser tus pensamientos automáticos? Cuando te equivocas, cuando reaccionas mal, ¿cuáles son esos pensamientos automáticos que se activan? ¿Reconoces cuando haces algo mal? ¿Tienes la capacidad de darte cuenta cuando quizás ciertas experiencias que están viviendo son el resultado de unos comportamientos que no te favorecen? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se te hace perdonarte? ¿Te das cuenta que quizás la reacción no fue la más adecuada, que quizás dijiste algo que piensas que no debiste haber dicho? ¿Se te hace fácil perdonarte? ¿Cuán exigente eres contigo? ¿Te permites equivocarte? ¿Pretendes todos los días estar con el mismo nivel de energía? ¿Quieres tener tu casa perfecta, tu trabajo perfecto, tus relaciones perfectas? ¿Piensas que necesitas ser muy autocrítico o autocrítica para motivarte? ¿Que te tienes que tratar mal, hablar fuerte en tu mente para poderte motivar? ¿Eres capaz de reconocer momento a momento qué necesitas y qué te es más conveniente? ¿Y eres capaz de proveértelo? ¿Estás conectada contigo misma cuando estás pasando momentos de dolor y sufrimiento? ¿O sigues en piloto automático, como nos han enseñado a hacer? Lo próximo que les quiero mostrar, ¿verdad? Es esta imagen que hace unos meses vi en Facebook y a mí me gustó muchísimo, ¿verdad? Dice así: claro que puedo con todo, pero primero voy a llorar. Y decidí incluirla en esta presentación porque me parece que está bien alineada al tema, ¿verdad? En esa parte de primero voy a llorar, pero primero voy a llorar. Porque cuando la vi me trajo a la mente, ¿verdad?, las reacciones de mis seres queridos, de mis amistades, cuando me notan en dolor y sufrimiento, como esa respuesta automática es: no llores, olvídate de eso, piensa en otra cosa, eso no es tan importante. Y fíjense, ¿verdad?, que cuando recibimos esos mensajes y estamos en momentos de dolor y sufrimiento, típicamente eso no nos consuela porque nos sentimos minimizadas, porque sentimos que no se le está dando importancia a lo que estamos viviendo, o simplemente porque recurrimos a esas estrategias y nos damos que no es suficiente el contener el llanto o el buscar distraernos y ya. Con el tiempo, mis amistades, ¿verdad?, y mis seres queridos han aprendido que llorar se vale, que está bien llorar, que a veces es necesario llorar, que es una forma de desahogarnos. De hecho, se dice que las lágrimas tienen unos químicos que nos ayudan a tranquilizarnos. Así que parte de eso es lo que vamos a ver hoy en esta presentación. Se vale llorar, se vale sentir. Sí quiero aclarar que la parte de arriba de la imagen dice claro que puedo con todo, y algo que proponen los precursores de la autocompasión es que la realidad es que los seres humanos no vamos a poder con todo porque no lo vamos a poder controlar todo. Parte de la autocompasión es precisamente reconocer eso, que no todo está en nuestro control. Pero sí podemos ser nuestra versión, nuestra mejor versión de nosotros mismos cada día y nosotras mismas. Y sí, se vale llorar. Y sí, se puede seguir adelante con la ayuda adecuada y con las estrategias adecuadas. Pero vamos al tema, ¿verdad?, que nos trajo aquí, compasión. Nuestro tema es la autocompasión, pero quiero empezar definiendo qué es eso de compasión. Según la Real Academia Española, la compasión es el sentimiento de pena, ternura e identificación ante los males de alguien.
Según el diccionario de Oxford, es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. ¿Verdad? Es darnos cuenta de que ese otro está sufriendo, el término de la compasión, que ese otro ser humano o ser vivo está sufriendo. Nos compadecemos, ¿verdad? Sentimos algo de ese dolor y sufrimiento y buscamos qué hacer para aliviar ese dolor y sufrimiento. De acuerdo con Germer y Siegel, 2012, la compasión implica un sentimiento de bondad, cuidado y comprensión para las personas que sienten dolor, junto con el deseo emergente de aminorar su sufrimiento, implicando un reconocimiento de compartir la condición humana frágil e imperfecta. Germer y Siegel son dos profesionales de la psicología que han trabajado muchísimo el tema de la autocompasión como una herramienta terapéutica. ¿Verdad? Y aquí nos están proponiendo que la compasión es ese sentimiento de bondad, de cuidado, de comprender al otro, junto con el deseo y la acción de hacer algo para minimizar ese sufrimiento, reconociendo esa condición humana de fragilidad y de imperfección. La base de la compasión es el amor, es desear que todos los seres sean felices y estén libres de sufrimiento. En palabras de Kristin Neff, que me van a escuchar mucho hablar de ella durante la tarde de hoy, Kristin Neff es una psicóloga de la universidad, trabaja en la Universidad de Texas y es quien primero trajo el tema de la autocompasión a la psicología. En palabras de Kristin Neff, la compasión es el amor incondicional que nos corresponde simplemente por el hecho de estar vivos. Ahora bien, eso es compasión, ¿verdad? Y quizás nos suena algo que practicamos, ¿verdad? Que conocemos, pero ese amor, esa bondad, esa comprensión, ese cuidado, ¿somos capaces de dárnoslo a nosotras mismas? Teníamos la noción de que ese amor, ese cuidado y esa comprensión la debemos practicar primero con nosotras. Vamos entonces a ver de qué se trata la autocompasión. Kristin Neff destaca que la autocompasión puede ser entendida como la capacidad de ser bondadosas con nosotras cuando estamos viviendo un momento de sufrimiento, cuando hemos cometido un error o cuando nos sentimos inadecuadas. Así que aquí resalto que es esa actitud bondadosa que dirigimos hacia nosotras en momentos de sufrimiento, cuando estamos pasando por algún problema inesperado, alguna pérdida, alguna dificultad, algo que no salió como esperábamos, cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que hemos reaccionado mal, cuando nos sentimos inadecuados, cuando sentimos que no podemos con el reto que estamos enfrentando, con la situación que estamos enfrentando, que no tenemos la capacidad. Pues en esos momentos, en vez de caernos a palos, como muchas veces solemos hacer, cambiar ese pensamiento, como diríamos, ¿verdad? Popularmente y en inglés, ese mindset, y empezar a hablarnos con bondad. Implica darnos consuelo y serenidad que de forma natural brindamos a quienes queremos cuando están sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados. Nuevamente, ¿verdad? Cuando algún ser querido, hijo, una hija, padre, madre, pareja, está en dolor y sufrimiento, por lo regular nos resulta bien fácil ser comprensivas, apoyar, dar afecto. Sin embargo, cuando se trata de nosotras, y les pido, ¿verdad?, que lo analicen, no solemos tratarnos de la misma forma. Inmediatamente nos criticamos, nos cuestionamos, ¿por qué me siento así? No debería sentirme así, soy frágil. ¿O por qué dije eso? No lo debía haber dicho, no debía haber reaccionado así, soy una mala persona. O nos quedamos semanas, ¿verdad? Que era algo que a mí me pasaba muchísimo. Nos quedamos semanas dándole vueltas a que reaccioné mal, a que no supe contestar adecuadamente, a que cometí un error. ¿Verdad? Y sin embargo, si fuese un ser querido, probablemente la respuesta automática hubiera sido, eres humana, todos los humanos cometemos errores, puedes aprender de la experiencia, puedes hacerlo diferente en otro momento. O si es un momento de tristeza, ¿verdad? Probablemente nos surge natural abrazar a esa persona, decirle que ese sufrimiento va a pasar, que estamos ahí con ella, con él, pero con nosotras mismas y con nosotros mismos. ¿Respondemos de la misma forma?
La autocompasión conlleva ser cálidos y comprensivos con nosotros en vez de criticarnos. ¿Verdad? Nuevamente, lo que nos dice Kristin Neff es que la autocompasión implica que en vez de criticar automáticamente, pues mira, puedo hablarme diferente, puedo tratarme diferente. Y como les dije al principio, la autocompasión como una herramienta, ¿verdad?, terapéutica, como una práctica que se ha, ¿verdad?, utilizado desde el año 2003 en adelante para trabajar con las emociones, contiene tres aspectos fundamentales, ¿verdad? Implica tres aspectos fundamentales. Número uno, la conciencia plena de mis estados internos. Para yo poder practicar la autocompasión, lo primero que debo hacer es reconocer que yo estoy sintiendo, que yo estoy pensando, estar conectada conmigo misma, con el momento presente. Y quizás ustedes escuchan esto en este momento y les suena lógico y obvio, pero la realidad es que en terapia muchas veces las personas que llegan a terapia, uno se da cuenta que están bien desconectadas de sus emociones y de sus pensamientos. Yo he tenido pacientes que me han dicho, es que yo oigo un ruido en la cabeza, un ruido que no me deja pensar. Cuando empezamos ese proceso de terapia, ese proceso de reflexión, la persona se va dando cuenta que ese ruido son sus propios pensamientos automáticos. A veces pasa que las personas de momento te describen que están teniendo cierto comportamiento y cuando empezamos a analizar es que están ansiosos o ansiosas, pero no le habían puesto un nombre a la emoción, no habían reconocido qué es eso que estoy sintiendo en mi cuerpo. Así que ese elemento de la conciencia plena no es algo que se nos da de forma tan natural o no hemos sido socializados o socializadas para ello y muchas veces estamos desconectados de nuestro propio cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. Y el primer paso es empezar a hacernos conscientes de que es importante estar consciente. Momento a momento preguntarme, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Esta emoción que estoy sintiendo, ¿a qué pensamientos responde? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Ese es el elemento de la conciencia plena. El sentido de la humanidad compartida es otro elemento muy bonito del tema de la autocompasión y que también a mí me ha ayudado a poder lidiar con momentos de dolor y sufrimiento. Y es reconocer que todos los seres humanos sufrimos. El dolor no es una experiencia exclusiva de una sola persona, ya que es parte de la vida. Es reconocer que todos los seres humanos nos equivocamos en ciertos momentos. Así que se vale equivocarse, es parte de nuestra humanidad. Es reconocer que todos los seres humanos nos sentimos inadecuados en otros momentos. A veces pensamos, yo no sé si yo voy a ser capaz de manejar esta situación, o yo no sé si yo puedo con ese trabajo que me han asignado, esa tarea. Y también todos los seres humanos sentimos emociones displacenteras y placenteras. Así que sentirse triste es parte de nuestra humanidad compartida. Sentir ansiedad es parte de nuestra humanidad compartida. ¿Y por qué digo que para mí esto es un elemento bonito y poderoso? Porque yo era una que, aún con el conocimiento que tenía en psicología, cuando la tristeza me duraba más de lo que yo creía que me debía durar, me caía a palo. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué no puedo superar esto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me siento ansiosa? Y este concepto de la humanidad compartida nos lleva a reflexionar de que, mira, es que en situaciones como las que yo he estado viviendo, es normal sentirse triste. Es que en situaciones como, por ejemplo, dar una presentación ante un público, es normal sentir ansiedad. Así que no tengo por qué caerme a palos simplemente por ser humana. También, ¿verdad? El elemento de la humanidad compartida nos ayuda a reconocer que está bien equivocarnos, que es parte de nuestra realidad. Y también nos lleva a recordar en esos momentos de dolor y sufrimiento que todos y todas de alguna u otra manera compartimos estas experiencias. Y que si es posible para otros el poder subsistir y salir airosos de esas experiencias, también es posible para mí. El tercer elemento es la bondad hacia nosotros y nosotras mismas, y es tratarnos con cariño, con comprensión, ¿verdad? Con entendimiento, es tener un diálogo interno
afectuoso, cariñoso, ¿verdad? Sin engañarnos, porque vamos a ver que la autocompasión no se trata de engañarnos ni de pensamiento, ¿verdad? Meramente positivo, sino el poder, ¿verdad? Decirnos, ok, se vale estar triste hoy, ok, se vale hacer una pausa hoy. Está bien, te equivocaste, quizás respondiste de forma impulsiva, quizás respondiste de forma violenta, eres humana, ¿verdad? No te sentías bien, te sentiste atacada y eso es lo que hacen los seres cuando se sienten atacados. Vamos a procurar hacerlo mejor en una próxima ocasión, pero podemos reconocer que es parte de esa humanidad. Así que, bien importante, ¿verdad? Para mí uno de mis principales objetivos en esta presentación es que ustedes se lleven esos 3 componentes y los empiecen a poner en práctica en la forma en que se tratan a sí mismos. Conciencia plena, humanidad compartida y bondad. Conciencia plena, estar presente. Aquí ahora identificar lo que estoy sintiendo. Conciencia plena, estar presente. Aquí ahora reconocer que yo estoy pensando. Conciencia plena, estar presente. Aquí ahora saber qué necesito y qué me es más conveniente, ¿verdad? Porque no solamente es lo que necesito. También vamos a ver que la autocompasión no es autoindulgencia. No es que si me quiero comer una pinta de mantecado porque me siento triste, voy a correr a comerme la pinta de mantecado, ¿verdad? Porque a lo mejor pienso que es lo que necesito, pero no necesariamente la pinta completa me es lo más conveniente. Pero puedo decir, ok, pues puedo comerme 2 o 3 cups de mantecado, 2 o 3 bolitas de mantecado. O quizás puedo decir, mira, lo que necesito es llorar, pues me voy a un lugar privado y me voy a permitir llorar. O quizás lo que necesito es descansar. ¿Puedo darme el espacio? Pues mira, sí, voy a poner en pausa todo y me voy a permitir descansar. O quizás lo que necesito es ver una película que me haga reír, hablar con alguien, pues me lo voy a permitir. ¿Verdad? Pero siempre analizando qué necesito y qué me es más conveniente, porque como dijimos al principio, la compasión y la autocompasión surgen del amor. Y si yo me amo, yo voy a procurar mi mayor bienestar. Y si yo me amo y actúo desde el amor, yo voy a procurar el bienestar. Y si yo amo, perdón, a mis seres queridos, desde el amor, yo voy a procurar el mejor bienestar de las personas a mi alrededor. Aquí les comparto una imagen que yo uso mucho en los procesos de psicoterapia y en los procesos psicoeducativos, ¿verdad? Y que yo creo que nos podemos identificar con esta imagen sobre tener la mente llena versus estar en el presente. Vivir con conciencia plena. Tener la mente llena es estar aquí, pero quizás estar pensando en que tengo que pagar la factura del agua, la luz, en que tengo tanto trabajo acumulado, en que tuve esta discusión con mi pareja esta mañana, en que no sé qué voy a cocinar en la noche, en vez de permitirme estar aquí ahora en este momento presente, observando con curiosidad lo que tengo a mi alrededor, sintiendo con curiosidad lo que estoy sintiendo, viviendo el momento presente, atendiendo a la situación presente. Pero no, los seres humanos tenemos capacidad de abstracción y típicamente nos vamos, ¿verdad? En el pensamiento, en 20 canales a la vez. Y eso lo que hace es que al final estemos drenadas, estemos ansiosas o estemos tristes. Versus la imagen del perrito. En realidad no sabemos si los perritos están así, pero pues entendemos que sí, porque viven, ¿verdad? Da la impresión de que viven el momento presente, que está disfrutándose el panorama. Pues tenemos que aprender a ser un poquito más así, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Y no es real que el ser humano va a mantener su mente 100% en el presente, porque de nuevo los seres humanos tenemos capacidad de abstracción, ¿verdad? De imaginación y los pensamientos van y vienen, pero es aprender a calmar la mente, a estar consciente, ¿dónde está mi mente? ¿Dónde está mi atención? En este momento estoy en un parque maravilloso, pues me voy a permitir vivir la experiencia de estar en ese parque. Si me doy cuenta que viene el pensamiento de que tengo que pagar la electricidad o que tengo que pagar el agua, me puedo decir a mí misma, ok, es una preocupación, pero eso lo puedo atender más tarde. Aquí ahora estoy en este parque. Voy a fascinarme con el verdor de los árboles, con el azul del cielo, etcétera. Así que esto es parte, ¿verdad?, de la autocompasión, esa conciencia plena, es estar en el presente conectado conmigo, momento a momento. Comprender la noción de la humanidad compartida, pues como les he explicado, es reconocer que todos sufrimos, que todos nos equivocamos, que todos nos sentimos inadecuados en ciertos momentos. Tratarme amablemente es transformar mi diálogo interno en uno compasivo y bondadoso, pero también es darme afecto a través del contacto físico, que también puede ser muy poderoso.
Yo les quiero compartir que se han hecho estudios que demuestran que los seres humanos liberamos la misma cantidad de oxitocina, que es una hormona, ¿verdad?, del apego, que genera bienestar, cuando estamos aproximadamente 2 o 3 minutos abrazando a otra persona, liberamos la misma cantidad de oxitocina cuando nos abrazamos a nosotros y a nosotras. Así que parte de esa autocompasión es tratarme amablemente, darme ese afecto que típicamente aprendí a buscarlo afuera, pues reconocer que lo puedo buscar afuera, no hay nada malo con eso, pero también me lo puedo dar a mí misma en cualquier momento porque me tengo, aquí ahora me tengo a mí misma. Y también implica el elemento de cuidarme. La autocompasión es procurar cuidarme. Si estoy en un momento de dolor y sufrimiento, porque dijimos que la compasión se practica en momentos de dolor y sufrimiento, pues en la autocompasión me cuido a mí misma, me protejo a mí misma, busco mi bienestar, lo que necesito. Aquí tienen otra imagen que encontré a través de Facebook que me gustó muchísimo y creo que va alineada al tema de hoy. Todas soy yo y todas están bien, ¿verdad? Son diferentes caritas manifestando diferentes emociones y de eso se trata, el elemento de la humanidad compartida. Todos pasamos por momentos de coraje, por momentos de orgullo, por momentos de felicidad, por momentos de tristeza, por momentos, ¿verdad? Me gusta mucho el dibujito donde hay como un nudito, por momentos donde hay muchas emociones simultáneamente y quizás ni puedo entender qué estoy sintiendo, pero sé que hay algo ahí. Así que todas están bien. Es parte de nuestra humanidad sentir emociones. Y en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si me siento con coraje, en vez de caerme a palo, porque como yo me siento con coraje, si se supone que yo soy una buena persona, reconocer que el coraje es parte de la experiencia humana. Obviamente voy a tener cuidado en cómo lo exteriorizo, porque esto no se trata de un cheque en blanco para hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Ni para lastimar a las otras personas ni a nosotros mismos, porque de nuevo surge del amor. Así que en un momento donde sienta coraje, pues mira, se vale sentir coraje. A veces pasan cosas injustas. Ay, ok, no voy a despotricar contra nadie, voy a contenerme, voy a hacer respiraciones profundas, porque estoy evaluando qué necesito y qué me es más conveniente. Así que todas las emociones se valen. Se vale estar triste, se vale estar feliz, se vale tener miedo. Aquí les comparto unas citas del libro de Kristin Neff que a mí pues me ayudaron muchísimo. Este libro yo lo leí como parte de la certificación profesional que estuve haciendo en psicología y mindfulness. Uno de los temas que se trabajó en esa certificación pues fue precisamente el tema de la autocompasión, que como les mencioné al principio, fue en el 2020 que yo vine a conocer sobre este tema como una estrategia para manejo de emociones, particularmente del sufrimiento, de la ansiedad. Y pues les quiero compartir, ¿verdad? Para que reflexionemos un poquito sobre lo que es el perfeccionismo y la autocrítica, que vendrían siendo ¿verdad?, la cara opuesta al tema de la autocompasión. En vez de tratarme con comprensión y con bondad, pues me exijo la perfección, que ya dijimos que no es real porque los seres humanos no somos perfectos. Soy bien autocrítica conmigo. En vez de tratarme con bondad, me trato mal, me cuestiono. Y dice así, en la voz de Kristin Neff: tenemos que ser listos, estar en forma, ser modernos e interesantes, tener éxito y resultar sexy. Y espirituales. Esta cita la tomé, ¿verdad?, de una sección del libro donde ella habla cómo nuestra sociedad moderna nos exige tanto a los seres humanos. Nos pide que seamos inteligentes, hay que físicamente verse bien y estar en forma, tenemos que ser modernos, tenemos que usar la ropa del último momento, tenemos que ser interesantes, tenemos que tener muchos temas de conversación, en nuestro trabajo tenemos que tener éxito, tenemos que tener la familia perfecta, la casa perfecta, el carro perfecto. Y nada más yo con decirles todo eso me siento abrumada. Así que estas ideas, ¿verdad?, de que tenemos que llegar a ser ese ideal, nos abruman, nos desgastan, nos lastiman. No es real. No es real que yo puedo tener mi casa perfecta, totalmente ordenada, a la par todo mi trabajo al día, a la par todas las tareas, proyectos, uniformes de los hijos al día, a la par las salidas perfectas con mi pareja, el cuerpo perfecto. No, ¿verdad? Y no se trata de que voy a renunciar a buscar lo mejor de mí, para mi familia, para mi casa, para mi trabajo, para mi pareja. No, de lo que se trata es de reconocer de que, mira, no podemos con todo. A lo mejor va a haber unos cuantos regueritos en casa, pero voy a dedicar un tiempo para disfrutar con mi familia. A lo mejor en mi trabajo, pues
quizás las notas de progreso de las sesiones de hoy me va a tocar completarlas mañana, pero está bien, no pasa nada. Mañana es otro día y mañana las puedo trabajar. A lo mejor en este momento, pues no me puedo exigir estar súper tonificada porque estoy lidiando con otros estresores. Voy a procurar cuidar lo que como, voy a procurar hacer ejercicio, pero siendo flexible. Y de eso es lo que se trata, ¿verdad? De flexibilidad, flexibilidad en el pensamiento, flexibilidad en cómo me trato a mí misma. Nos criticamos sin compasión cuando no alcanzamos los ideales, ¿verdad? Es lo que se nos ha enseñado. Esta es la meta, tengo que llegar aquí y si yo no llego ahí, pobrecita de mí, porque no soy suficiente, porque no lo estoy haciendo bien, porque hay algo mal en mí. ¿No será simplemente que es que soy un ser humano y que ese ideal es eso mismo, un ideal que está en el mundo de las ideas, que quizás no es real, que quizás me estoy pidiendo a mí misma verme de cierta forma y resulta que esa imagen es una imagen alterada, que no es real? Así que pues Christine Neff también nos lleva a reconocer, ¿verdad?, cómo la sociedad impone unos ideales que muchas veces son difíciles de alcanzar, pero en el proceso no nos detenemos a pensar en eso y nos culpamos a nosotros mismos por no lograr esos ideales. Como parte de ese instinto de supervivencia, buscamos ser aceptadas por el grupo. En esta parte, Christine Neff habla de cómo los seres humanos, ¿verdad?, al ser seres gregarios, vivimos en sociedad, ciertamente necesitamos unos de otros para subsistir, buscamos ser aceptados en el grupo. Y ella explica que muchas veces ese elemento de la autocrítica, ¿verdad?, y de querer llegar a ese perfeccionismo, responde al temor de sentirnos abandonados por el grupo, de que si no soy lo suficientemente buena no me van a querer, de que si no soy lo suficientemente buena no me van a apoyar, ¿verdad? Y eso es un peso bien grande, porque no, porque es imposible llegar a esa perfección, porque yo merezco ser amada simplemente porque soy, porque respiro, porque no tengo que ser perfecta para que me quieran. Empiezo por aceptarme a mí misma con mis luces y sombras, como acepto a los demás. De nuevo, voy a procurar mi mejor versión momento a momento, pero no tengo que ser perfecta para que me quieran. Quien me va a querer bien va a aprender a aceptar mis luces y sombras porque va a reconocer que él o ella también tiene luces y sombras. Cuando nuestros seres significativos recurrían a las críticas negativas como medios para mantener al margen de los problemas, asumimos las críticas, y me perdonan porque tengo una imagen aquí, asumimos que las críticas son una herramienta motivadora. Este es otro elemento bien esclarecedor, ¿verdad?, en el tema de la autocompasión como una práctica de la psicología, porque aquí Christine Neff lo que nos propone es que muchas veces esas voces de la autocrítica no son ni siquiera nuestras propias voces. Son las voces introyectadas de nuestros cuidadores, quizás de mamá, de papá, de los maestros, que pensaban erróneamente que la forma de motivarnos, ¿verdad?, de evitar que cometiéramos errores, de que diéramos el máximo, era a través de la crítica. Pero ¿qué pasa? Que hay una biología en nuestro cuerpo, que la crítica no funciona realmente para motivarnos, quizás inicialmente sí, por el temor, ¿verdad?, de nuevo, a que nos abandonen, a que no nos quieran, pues nos dejamos llevar por esa crítica. Pero ¿qué pasa? Cuando esa crítica se prolonga, empieza a afectarse nuestro sistema. Nuestro cuerpo se inunda de cortisol y nuestro cerebro deja de funcionar adecuadamente porque ante niveles altos de ansiedad, lo que se llama, ¿verdad?, el lóbulo prefrontal, que es esta parte de acá al frente de nuestro cerebro, se queda con menos energía, porque ante momentos de ansiedad extrema se activa el sistema nervioso simpático, que es ese sistema de lucha o de huida. Así que si constantemente yo estoy recibiendo críticas, porque mis padres o cuidadores piensan que esa es la forma de yo motivarme, al principio quizás me voy a motivar, pero va a llegar un momento en que voy a estar tan agotada por esos niveles de cortisol, porque ese sistema nervioso simpático activa unas respuestas en mi cuerpo para poder subsistir, que va a llegar un punto en que me voy a bloquear y no voy a poder más. Que va a llegar un punto que como la energía está, como decimos, secuestrada en ese sistema nervioso simpático, mi lóbulo prefrontal, que precisamente es la parte de nuestro cerebro que se encarga
del pensamiento, de la solución de problemas, del juicio social, trabaja memoria, empieza a afectarse porque se queda con menos energía y no voy a poder ejecutar como quisiera ejecutar. Versus, ¿verdad? Un padre o una madre que digamos que sacó una mala nota, llegué triste porque saqué la mala nota, ¿verdad? Y pues me pregunta, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el examen? Pues pasó esto, tuve esta nota. Ok, debes estar sintiéndote bien triste y frustrado o frustrada porque yo sé que tú estudiaste para eso. Lamento mucho que te haya pasado, ¿verdad? Que no hayas sacado la nota que tú esperabas. ¿Cómo yo te puedo ayudar? En vez de empezar, ay, eres un bruto, es que no estudiaste lo suficiente, no, ¿cómo yo te puedo ayudar? Es importante subir esa nota porque yo sé que tus planes, ¿verdad? Es que tú quieres ser una veterinaria, que era lo que yo pensaba cuando pequeñita. Así que para poder ser veterinaria tienes que entrar a una buena universidad y para eso hay que tener un buen promedio. Así que vamos a trabajar juntas para que en el próximo examen puedas obtener una mejor nota. ¿Ves la diferencia? De motivar a través de la crítica, eso es que no estudiaste lo suficiente, no lo hiciste bien, a motivarnos desde el amor y la comprensión de que, pues mira, a veces las cosas no salen como esperamos, a veces fallamos, pero vamos a echar el resto. Pues eso mismo que estamos viendo en este ejemplo de un padre o una madre con un hijo o una hija, pasa con nosotros mismos, nosotras mismas. Si yo empiezo a autocriticarme como una forma de motivarme, va a llegar el momento en que me voy a paralizar porque me voy a creer que no soy suficiente, porque me voy a creer que es que hay algo mal en mí y se va a generar toda esa respuesta adaptativa de lucha o huida. Se activa ese sistema nervioso simpático, inundo mi cuerpo de cortisol, mi cuerpo se prepara para la lucha o la huida y no puedo ejecutar adecuadamente en el aquí y el ahora. Así que no es cierto, ¿verdad? Que tenemos que caernos a palo, que criticarnos para automotivarnos. Podemos motivarnos de otra forma y a la larga resulta mucho más efectivo que esa motivación venga de la autocompasión versus la autocrítica. Fabiola, ¿hay alguna pregunta? No, no tenemos ¿No? ninguna pregunta hasta el momento y recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas y sus comentarios a través del chat. Igualmente pueden solicitar que se le habilite tanto el micrófono como la cámara para audio, que lo vamos a hacer si así usted lo desea. Podemos continuar, solo haga. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es otra cita del libro de Christine Neff. En lugar de vernos a nosotros mismos como un problema que hay que resolver, la bondad nos permite tratarnos como seres humanos valiosos que merecen cariño. Nuevamente, en vez de caerme a palo, criticarme, tratarme mal, reconocerme como un proceso. Seres humanos no somos un producto, nos han hecho creer que somos un producto, pero realmente somos un proceso, somos nuestras vivencias, nuestra herencia, nuestra genética, la personalidad que vamos construyendo, somos nuestras experiencias, somos nuestro deseo de mejorar. Así que tenemos un valor intrínseco que nos pertenece simplemente por el hecho de estar. Cuando experimentamos sentimientos cariñosos y tiernos hacia nosotros mismos, no solo cambiamos nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. En lugar de sentirnos preocupados y ansiosos, nos sentimos tranquilos, satisfechos, confiados y seguros. La bondad hacia nosotros mismos nos permite sentirnos seguros ante experiencias dolorosas y dejar de reaccionar desde el miedo. Cuando superamos la inseguridad, podemos perseguir nuestros sueños con la confianza necesaria para alcanzarlos. Y esto resume lo que les he estado explicando de cómo la autocompasión también incide en nuestro cuerpo, en esas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. No es lo mismo, ¿verdad?, motivarme o tratarme desde la autocrítica, donde se disparan todas esas ¿verdad?, respuestas adaptativas de lucha o huida que a la larga nos paralizan porque son unas respuestas que funcionan en momentos de peligro inminente, pero a la larga no funciona porque nos paralizan. Versus motivarme momento a momento desde el cariño hacia mi persona, desde el motivarme con palabras amorosas, con palabras de comprensión y de apoyo. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Que sería un ejemplo de cómo se vería la autocompasión. Lo estás haciendo muy bien.
estás echando el resto, estás dando tu máximo. Y de eso se trata. Ahora bien, esta parte para mí es bien importante. ¿Qué no es la autocompasión? ¿Verdad? Porque es un término que se confunde bastante con otros términos que no responden a lo que, ¿verdad? Kristin Neff y los demás profesionales de la psicología han desarrollado como la autocompasión como una herramienta terapéutica. La autocompasión no es similar a la autoestima. De hecho, les comparto que Kristin Neff comenzó trabajando el tema de la autoestima, ese era su tema principal de investigación, pero en el proceso se dio cuenta que este concepto de la autoestima, lo que le llamamos la autoestima contingente, no es del todo beneficioso para los seres humanos. ¿Por qué? Porque la autoestima contingente lo que nos dice es que yo valgo en la medida en que cumplo con unas expectativas. ¿Verdad? Yo valgo porque soy buena, yo valgo porque soy inteligente, yo valgo porque soy bonita. Y de nuevo, hasta cierto punto, pues nos ayuda a sentirnos bien, pero ¿qué pasa si de momento yo fallo? ¿Qué pasa si de momento mi apariencia física empieza a cambiar? Pues lo que se demostró, ¿verdad? En muchos estudios es que ahí bajaba el nivel de autoestima y comenzaban a surgir síntomas de depresión y de ansiedad, entre otras psicopatologías. Así que la autoestima nos lleva a cumplir con una lista de cotejos para sentirnos bien. La autocompasión no. La autocompasión reconoce que yo merezco sentirme bien, que yo merezco respeto, que yo merezco tratarme amablemente, simplemente porque soy, porque existo, porque soy un ser humano. Sí, nuevamente, ¿verdad? Voy a buscar mi mejor versión, pero no para cumplir con una lista de cotejos y para complacer al otro, sino porque quiero lograr unas metas personales, porque quiero sentirme lo mejor posible. La autocompasión no es lástima ni victimismo. ¿Ah? Sé que cuando leímos las definiciones de diccionario, pues sí, compasión se relaciona con ese sentimiento de pena, pero aquí se usa con una acepción diferente, porque la autocompasión, contrario a sentirme como, ay, pobrecita yo, que me pasan todas estas cosas malas, lo que nos dice es, no, las dificultades son parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Si lo resisto, si me peleo, voy a sufrir. Pero si empiezo a aceptar que el dolor es parte de la vida, que todo pasa, que todo se acomoda, que yo tengo la capacidad para poder sobreponerme a esa situación, aunque duela por un tiempo, aunque sienta temor, voy a salir de ese papel de víctima. Porque la autocompasión nos lleva a la acción. El victimismo es pensar, no, son los demás los que están haciendo las cosas mal o es el mundo que está en contra mía, versus tener autoconciencia de, espérate, ¿qué es lo que está pasando que esto no está funcionando? ¿Qué quizás debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué otra estrategia puedo utilizar? Y moverme a la acción, porque si recuerdan al principio cuando hablamos de las definiciones sobre compasión, la compasión tiene un elemento de acción, de buscar disminuir ese sufrimiento. La compasión es disminuir el sufrimiento del otro, la autocompasión es buscar cómo yo puedo disminuir mi sufrimiento. Como les dije hace un rato, no es autoindulgencia, ¿verdad? No es un cheque en blanco, no es decir, ah, pues me tengo que tratar con cariño, así que puedo hacer lo que me dé la gana o pues me voy a complacer todo el tiempo. No, porque la compasión busca que hagas esa conciencia de qué necesito y qué me es más conveniente a largo plazo. Así que observemos, ¿verdad? Pensemos en este ejemplo, porque muchas veces se nos hace más fácil entenderlo cuando se trata de otro versus con nosotros. Una madre o un padre, que sea una buena madre o un padre, probablemente no se le va a ocurrir atiborrar a su hijo de dulce porque está triste. Ni tampoco se le va a ocurrir que si su hijo tiene temor a dar una presentación oral en una clase, decirle, pues no te preocupes, te sacamos de la escuela, no tienes que seguir estudiando. Eso sería autoindulgencia. Ese padre o esa madre probablemente busque contener ese sufrimiento a través de un abrazo, quizás sí le da un dulce, pero no lo llena de dulce, o quizás sí, ¿verdad? Le reconoce, pues mira, dar un proyecto oral frente a la clase puede ser difícil, puede darnos miedo, pero tú tienes la capacidad de hacerlo, yo voy a estar aquí apoyándote, vamos a hacer un buen trabajo, lo vamos a practicar. Que sí lleva a la persona a actuar conforme a lo que le es conveniente. Pues lo mismo con la autocompasión.
No es autoindulgencia, no es quedarme tirada en el sofá pensando que las cosas se van a resolver por sí solas, no. Es reconocer que hay una parte que es mi responsabilidad y llevarme a la acción, pero desde una actitud compasiva, afectuosa y comprensiva. No es autoengaño, ¿verdad? No es un pensamiento mágico, no es un positivismo, ¿verdad? Un pensamiento positivo mágico. No es decirme a mí misma todo está bien, todo está bien, todo está bien, cuando en realidad no se siente bien, porque es todo lo contrario. Es permitirme reconocer que estoy sufriendo, es permitirme reconocer que esto no está bien, es permitirme reconocer que necesito hacer algún cambio. Así que no es un pensamiento positivo mágico, es reconocer que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida, pues ¿qué yo voy a hacer para procurar transitar, ese momento de dolor y sufrimiento lo mejor posible? No es egoísmo, porque con la autocompasión, ¿verdad? Está ese elemento de la humanidad compartida, así que me salgo de mi visión de que soy yo la única que está sufriendo para reconocer que el sufrimiento es parte de la vida, para reconocer que todos estamos conectados, para procurar ser mi mejor versión, para poder ayudar a otros. Es como cuidar de nosotros para poder cuidar a otros. Así que no me aíslo, ¿verdad? Que era el ejemplo que yo les di de cómo a mí me funcionó muchísimo esto, porque en un momento donde yo me sentía bien ansiosa por una situación particular, de momento fue como que, espérate, pero es que cualquier otra persona en mi lugar se sentiría así. Déjame darme ánimo y fuerzas a mí misma, ¿verdad? Y reconocer que esto es solo un momento. No es pasividad, porque como he dicho en reiteradas ocasiones, nos lleva a la acción, nos lleva a actuar, a buscar qué necesito y ¿verdad? Lo ejecuto, lo hago en la medida en que es posible y me es conveniente. Aquí tenemos otra imagen que dice, no es el tiempo lo que cura, es lo que yo hago con ese tiempo. Y esto va bien a la par, ¿verdad? Con lo que no es la autocompasión, porque fíjense que no es pasividad. Pensar que el tiempo es el que cura es pasividad. Dejar que las cosas sigan corriendo sin hacer nada, sin hacer ningún cambio, no. Realmente el tiempo ayuda a curar, definitivamente. No es lo mismo sentir un suceso que me acaba de ocurrir que sentirlo de aquí a un año. Pero para que se dé ese proceso de sanación, yo tengo que tomar unas acciones, yo tengo que tomar unos pasos, yo tengo que quizás cambiar mi pensamiento, yo tengo que quizás reestructurar algunos de esos pensamientos, soltar otros pensamientos, realizar actividades que me ayuden a sentirme bien, a sanar, a lograr lo que quiero. Así que, ¿verdad? Bien importante reconocer que ese elemento de la autocompasión nos lleva a la acción, pero no una acción desde el miedo o el castigo, sino una acción desde el amor, desde procurar mi bienestar. Y entonces, ¿verdad? Todo esto suena muy bonito, pero ¿cuáles son esas prácticas para desarrollar la autocompasión, ¿verdad? ¿Realmente uno tiene que nacer con esa característica o esto es algo que se desarrolla? Pues la buena noticia es que la autocompasión, así como la compasión, se desarrolla. En psicología decimos que el cerebro es plástico y obviamente no se trata de que el cerebro sea literalmente plástico, se trata de que el cerebro es maleable, ¿verdad? Se transforma de acuerdo a nuestras experiencias. Así que yo puedo llevar a cabo ciertas prácticas que van a provocar unos cambios físicos y funcionales en mi cerebro que van a hacer que la autocompasión me resulte cada vez más natural, más espontánea. Lo mismo que la compasión, ¿verdad? Cuando se practica el mindfulness y se incluyen prácticas de compasión a los ejercicios de mindfulness, ¿verdad? Que incluyen una serie de meditaciones, nuestro cerebro se va modificando, se van dando cambios en esas conexiones de las neuronas. Y ¿verdad? La psicología ha demostrado que cuando se practican ejercicios de autocompasión, se fortalece el área del cerebro que tiene que ver con la empatía. Nuestra amígdala cerebral, que es esa que reacciona cuando hay momentos, ¿verdad?, donde nos sentimos con temor, deja de estar tan reactiva, ¿verdad?, de encenderse de una forma tan intensa. Se ha comprobado que quienes practican la autocompasión tienen menos síntomas de depresión y menos síntomas de ansiedad porque aprenden a manejar mejor sus pensamientos y ese diálogo interno. Inclusive se ha comprobado que el sistema inmunológico mejora porque los niveles altos de cortisol también deprimen nuestro sistema inmunológico. Entonces, al tratarnos con compasión, bajamos los niveles de cortisol y eso ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté mejor.
Y como eso, muchísimos otros beneficios que yo les invito, ¿verdad? A que si les interesa el tema y quieren empezar a practicarlo, busquen información sobre los beneficios de la autocompasión, ¿verdad? Estudios científicos que se han hecho a través de imágenes de resonancia magnética, estudios que se han hecho con grupos controlados, ¿verdad? Donde se practica con un grupo la autocompasión, con otro grupo no, y se evalúa, ¿verdad? Esos niveles de autocompasión, porque Christine Neff hizo un inventario para que pueda autoevaluarse. Se evalúan esos niveles de autocompasión y se evalúan, por ejemplo, síntomas de depresión o síntomas de ansiedad. Y se ve que en efecto quienes practican estos ejercicios de autocompasión, con el tiempo, esos síntomas de depresión y de ansiedad comienzan a disminuir. Así que, ¿qué cosas podemos hacer? Hazte consciente de tus pensamientos y transforma aquellos que no te apoyan. Los seres humanos tenemos unos patrones de pensamiento que aprendimos desde nuestra infancia y desde nuestra niñez, quizás modelando a nuestros seres significativos, quizás por cosas que escuchamos, por experiencias que hemos tenido. Y a veces podemos tener patrones de pensamiento como, por ejemplo, descartar lo positivo y focalizarme en lo negativo. O a veces podemos tener patrones de pensamiento como el pensamiento anticipatorio catastrófico. Estar pensando en problemas, en situaciones negativas, en que eso me va a salir mal, en que no lo voy a disfrutar y sufro muchísimo en el proceso cuando realmente no sé cuál va a ser el desenlace. Y de hecho, se dice que se han hecho estudios y que aproximadamente el 92% de las cosas por las que nos preocupamos nunca ocurren. Y ese otro 8% no suele ser tan terrible como lo imaginábamos. Así que sufrimos más por nuestros propios pensamientos que por nuestra realidad. Y con las prácticas de la autocompasión, parte de lo que hacemos es detenernos y hacernos conscientes. Espérate, que yo me estoy diciendo a mí misma. Me fui a la película de terror, estoy viendo todo demasiado negativo y estoy descartando lo positivo. Me estoy dejando llevar por esta emoción como si esta fuera la única explicación posible. Así que me hago consciente de mis pensamientos y empiezo a transformar, ¿verdad? Si es un pensamiento anticipatorio catastrófico, estoy pensando en que me hice un laboratorio, pues si sale tal enfermedad, ¿qué voy a hacer? Pues mira, con calma. Ya estoy atendiendo la situación, no me voy a anticipar, no me voy a provocar sufrimiento innecesario. En su momento, si sale algo, lo manejo. Pero es probable que no salga nada, que todo esté bien. Así que empiezo a modificar mis pensamientos. Date el espacio para sentir, para darte afecto y contención. Yo les decía al principio, muchas veces a nosotros se nos enseña a huir de nuestras emociones. Cuando yo lloraba, mi mamá, hasta años recientes, no lloré. Olvídate de eso. Y no, las emociones hay que sentirlas. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones vienen a comunicarnos algo. Ya he aprendido que se vale llorar, que a veces es necesario llorar, que a veces vamos a estar tristes y esa tristeza nos va a llevar quizás a la reflexión, por eso es que nos sentimos decaídas, lentas. Así que me doy ese espacio para sentir, no busco huir de mi emoción, no me caigo a palos por estar triste como hacía yo antes. Date el afecto y la contención, ¿verdad? Háblate con cariño, date seguridad, ten pensamientos que te apoyen en ese momento, date muestras de afecto física. Evalúa momento a momento qué necesitas y qué te es más conveniente y provéetelo. ¿Necesito descansar? Me doy el espacio para descansar. ¿Necesito hablar con una amiga? Me conecto, llamo, busco una amiga y así sucesivamente. Reconoce tus áreas de oportunidad, ¿verdad? Eso que no te gusta no te funciona. Recuerden que la compasión y la autocompasión es evaluarnos de forma objetiva, reconocer que todos tenemos defectos. Pues voy a evaluar cuáles son esos defectos y cómo los puedo modificar. Es que estoy siendo muy impulsiva. Entonces déjame respirar profundo la próxima vez antes de responder. Déjame hacer ejercicios, estrategias para lidiar con esta incomodidad que estoy sintiendo para evitar reaccionar en una futura ocasión. Así que modifica aquellas características que puedas y si cometes un error, perdónate. Procura reparar el daño en la medida de lo posible. No intentes ser perfecto, perfecta, porque no es real. Enfócate en tus fortalezas, ¿verdad? En vez de para eso que hemos sido muy autocríticos y perfeccionistas, pues mira, darnos cuenta que también hay un montón de cosas que sí estamos haciendo bien. A lo mejor hay cosas que no se nos dan. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado jugar algún deporte, pero mis papás nunca pensaron que eso era importante. Mira, si ahora no me sale quizás jugar
paleta en la playa, pues no me voy a caer a palos por eso. Tengo otras cualidades, tengo otras cosas que sí puedo hacer, otras cosas que sí puedo regalar a las personas que están a mi alrededor. Y ante una situación adversa, acepta que está bien sentirse mal. A veces eso es lo que necesitamos, darnos permiso para sentir, reconocer que se vale, sentirnos tristes o sentirnos ansiosas y a veces con el mero hecho de reconocerlo, la intensidad de esa emoción comienza a disminuir, porque como dice una psiquiatra de nombre Marian Estapé, conocer es aliviar, entender es aliviar, es el primer paso. A veces no lo es todo, a veces hay que recurrir a otras estrategias adicionales, pero un primer paso para empezar a sanar es darme cuenta de lo que estoy sintiendo y permitir que esa emoción esté en mí. Otras prácticas que podemos realizar, ¿verdad? La pausa compasiva, que hoy vamos a hacer ese ejercicio juntas para quienes lo quieran realizar, que es que en un momento de dolor y sufrimiento, un mal momento, en vez de seguir en piloto automático, me detengo. Hago varias respiraciones profundas y conscientes para pausar, para calmar la mente, porque en la medida en que respiramos de manera lenta y profunda, desactivamos ese sistema nervioso simpático, que es el de lucha y de huida, y activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el de relajación. Y calmo la mente, calmo el flujo de pensamiento. Así que hago varias respiraciones profundas y conscientes. Reconozco que este es un momento de dolor, sufrimiento, ansiedad, frustración, dependiendo de lo que estoy viviendo. Le pongo nombre. El ponerle un nombre me da contención, me da un sentido, ¿verdad?, de cierto grado de control. Y reconozco, ¿verdad?, que es parte de esa humanidad compartida. Realizo un gesto físico reconfortante. Puedo ponerme las manos en el corazón. Se ha comprobado que las posturas de nuestro cuerpo le llevan, ¿verdad? Lo que hacemos con nuestro lenguaje no verbal le llevan mensajes a nuestro cerebro. Así que el mero hecho de yo hacer esto y ponerme las manos en el pecho es una forma de poder demostrarme a mí misma, calma, todo está bien, todo está en control, lo estamos manejando, esto duele, pero va a pasar, por ejemplo. O acariciarme. ¿No? Acepto que todos y todas en algún momento nos sentimos así. Me reconocer de nuevo nuestra humanidad compartida nos da cierto grado de seguridad, de tranquilidad, ¿verdad? De que no se trata de que hay algo mal en mí, es que en la vida van a haber momentos de dolor y sufrimiento. Y me hablo con bondad, comprensión y amabilidad, a la par que realizo alguna acción que me reconforte, ¿verdad? Que yo necesito, que me es conveniente, pues lo realizo. Otra práctica de autocompasión es el tacto compasivo. A lo mejor en el momento que estoy pasando por la situación dolorosa o el momento de ansiedad, no puedo hacer una pausa y seguir todos esos pasos que le mencioné, pero a lo mejor sí puedo ponerme las manos en el pecho. A lo mejor puedo apretar fuerte mis manos como una señal de que estoy aquí, estoy conmigo, lo estoy manejando. A lo mejor puedo acariciarme mi pelo. En la medida en que me acaricio, me puedo decir frases como, tranquila, estoy contigo, esto va a pasar. O, ¿verdad? Cada quien tiene que identificar esos pensamientos que le apoyen. A mí un pensamiento que me apoya mucho es, todo se acomoda. Porque la realidad es que mi experiencia ha sido así, a la larga, todo se acomoda. Otra forma de practicar la autocompasión es que imagines en un momento de dolor y sufrimiento o de ansiedad o de coraje o una situación en la que sientes que no reaccionaste bien o que cometiste algún error, en ese momento imagina cómo le hablarías a un amigo o amiga y hazlo contigo. ¿Cómo le hablarías ante esa situación, ante ese a ese ser querido? Digamos que es tu amigo o tu amiga el que te cuenta que está pasando por esa experiencia. Y te vas a dar cuenta que ahí va a aflorar mucha comprensión, a veces soluciones, mucho cariño, mucho afecto. Esto es algo que yo practico mucho en terapia con mis pacientes, ¿verdad? Y dentro de otro modelo de terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, se le llama defusión cognitiva. Salte de la situación y mírala desde afuera. Si la evalúas no siendo tú el protagonista, ¿la evaluarías de la misma forma? ¿Reaccionarías de la misma manera? ¿Tendrías los mismos pensamientos? Típicamente ahí las personas se dan cuenta de que no, realmente yo pensaba que era culpable de esta situación, pero si fuese mi amigo, pues probablemente yo le diría, tú no tenías forma de saber que ese iba a ser el desenlace. Así que
mirar la experiencia desde afuera, cómo yo le hablaría a un amigo o amiga si está pasando por esa situación, y después ponerlo en práctica conmigo. La carta compasiva es otra estrategia que se utiliza como parte de la práctica de autocompasión. De hecho, hay estudios donde, por ejemplo, a personas que tienen problemas con su autoimagen, se les pidió que, me parece que era por 3 semanas, escribieran todos los días una carta compasiva, ¿verdad? Abordando algún tema en particular, una carta hacia ellos mismos o ellas mismas, donde se iban a tratar con amor, ¿verdad? Pues mira, me siento mal con mi cuerpo, no me gusta porque ha aumentado tantas libras, sin embargo reconozco que es que he estado pasando por muchos momentos de ansiedad y dificultad, voy a procurar comer mejor, voy a procurar empezar a hacer ejercicio, voy a aceptarme como soy. Y al final de ese estudio resultó ser que esos síntomas de depresión, de ansiedad, de bulimia, esa autoimagen negativa comenzaron a disminuir. Las personas entonces empezaban a automáticamente tener un trato diferente hacia ellos mismos o hacia ellas mismas y lograr sus metas de forma más fácil que cuando tenían esos problemas, ¿verdad? Con su autoimagen. Así que, y como este es un ejemplo de muchos estudios que se han hecho sobre las cartas compasivas ante temas particulares. También se ha utilizado, por ejemplo, para manejar situaciones de separación o divorcio. Personas que han estado en ese proceso, se utiliza la verdad, el ejercicio de las cartas compasivas, de cómo se van sintiendo día a día, se hablan con afecto, pues me permito estar triste, me permito llorar, es normal ante una pérdida, etcétera, y se demostró que tenían menos síntomas de depresión y de ansiedad y que menos conflicto, también tenían menos conflicto con la pareja o expareja. Así que pues la carta compasiva funciona. Yo sí, ¿verdad? Muchas veces recomiendo que cuando estamos pasando por momentos bien intensos de dolor y sufrimiento, se haga ese ejercicio como parte de un proceso de terapia o consejería, porque pueden aflorar muchas emociones muy fuertes, ¿verdad? Y a veces sí va a ser necesario tener cierto grado de apoyo, ¿verdad? Alguien con quien yo pueda ventilar, con quien yo pueda tener cierto grado de contención y que me ayude a manejar las emociones cuando todavía no las sé manejar, ¿verdad? Porque recordemos que esto, aunque suene bien obvio, ¿verdad? La realidad es que no es algo que estamos acostumbradas a hacer. Y que de momento, ¿verdad? Si en ese ejercicio, por ejemplo, de la pausa compasiva me pongo a pensar en el momento más difícil de mi vida y estoy sola, pues a lo mejor pues no lo voy a saber manejar. Así que lo que se recomienda es que uno vaya progresivamente, con situaciones más cotidianas y después situaciones más intensas. Y la carta compasiva, pues igual, a mí me gusta empezarla en un proceso, ¿verdad?, de terapia o habiéndolo hablado con algún amigo o amiga para poder tener a alguien, ¿verdad?, con quien desahogarme si lo necesitara. También existe lo que se llama la meditación meta con 2T o de amor benevolente. En inglés, Loving Kindness Meditation. Esta meditación es bien poderosa, se utiliza para desarrollar la compasión y la autocompasión. Y por YouTube hay muchos audios de esta meditación muy buenos. Y en esta meditación, lo primero que hacemos es un ejercicio, ¿verdad?, de mindfulness para estar en el aquí y el ahora. Y después vamos visualizando a una persona, ¿verdad?, que sea relativamente indiferente para mí, ¿verdad? Quizás quien me cobró ayer en el supermercado. Y en esa visualización pongo a la persona de frente y empiezo a decir unas frases. Que estés bien, que estés en paz, que sientas paz, que tengas salud, que estés alegre. Y repito eso por varios segundos. Después visualizo una persona que quiero, después visualizo una persona con quien tengo un problema y después me visualizo yo. Y es una forma de fortalecer en el cerebro esos sentimientos positivos, ¿verdad? Agradables, amorosos, hacia los demás y hacia mí misma. El orden en que se van, ¿verdad?, imaginando a las personas cambian. Yo he visto quienes empiezan por un ser querido y terminan con ellos mismos, como he visto que empiezan a veces en otras meditaciones por alguien que me es indiferente y terminan con la persona misma. En ese ejercicio de visualización, repitiéndose frases, ¿verdad? De que estés bien, que tengas salud, que tengas paz, que logres lo que te propones, que sientas alegría, etcétera. Así que pues, de eso hay mucho, ¿verdad?, en YouTube que pueden buscar y se ha comprobado que es una meditación que de nuevo fortalece las áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con la compasión y la autocompasión y después se va generando de forma más fluida. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad?, que dice perdón por tratarte mal. Pero si se fijan, se lo está diciendo a sí mismo porque se lo está diciendo a la imagen en el espejo. ¿Y qué le repite la imagen? Te perdono. Eso es autocompasión, podernos perdonar.
poder soltar lo que hemos hecho mal. No ganamos nada de nuevo con caernos a palos. No es la mejor forma de motivarnos. Así que me permito darme espacio y perdonarme. Ahora bien, me gustaría que practiquemos el ejercicio de la pausa compasiva, ¿verdad? Quiero que hagamos este ejercicio para que se lleven una idea de cómo se siente, ¿verdad? Y puedan experimentar desde su propio ser cómo esto sí funciona. Así que para aquellas personas que puedan, ¿verdad? Vamos a hacer la meditación, bien sea sentados o acostados. Yo los voy a ir dirigiendo con una, ¿verdad? La transcripción de esta meditación. Vamos a pensar en esta meditación en un problema, ¿verdad? Complicado que tengamos o alguna situación de dolor, sufrimiento, de ansiedad. Lo que les voy a pedir que es, como es la primera vez que la vamos a practicar, ¿verdad? No nos vamos a ir a la situación más difícil que estemos confrontando. Como les dije ahorita, esto se hace progresivamente, así que podemos pensar en alguna situación que tuvimos hoy, ¿verdad? El tapón de por la mañana que nos puso de mal humor, alguna desavenencia con algún familiar o compañero de trabajo, alguna dificultad que esté enfrentando, algún proyecto que tengo en mente que no lo he podido lograr o pues algo que tengo que hacer que me genera cierto grado de ansiedad. ¿Okay? Esta transcripción se les va a compartir, entiendo que el día de mañana, junto con un resumen de la presentación, así que quienes no la puedan practicar en este momento, no hay problema. Pero sí me gustaría que se queden para que la escuchen de manera que se vayan familiarizando con los pasos, ¿verdad? Que se llevan a cabo a través de esta meditación y que después, ¿verdad? Les invito a que si así lo desean, lo puedan practicar. Importante, para que estas estrategias funcionen, esto no se trata de practicarlo un día y ya, automáticamente tuve cambios a nivel de mis emociones o de mis estructuras y funcionamiento cerebral. No, esto es tal cual como cuando quiero cambiar mi físico, ¿verdad? Si yo quiero cambiar mi físico, quiero, digamos, tonificar mis brazos, pues ojalá, yo sería la primera que lo quisiera así, que yo pudiera ir al gimnasio un día, levantar un par de pesas y ya, olvídate que tengo esos bíceps ahí marcaditos, bien bonitos. ¿Verdad? Si yo quiero transformar mi físico, yo tengo que ir al gimnasio o hacer ejercicio varias veces en semana, ir aumentando el peso de las pesas que estoy utilizando o aumentar las repeticiones. Pues lo mismo pasa con estas prácticas. Para que el mindfulness funcione y nuestra mente se aquiete, para que las meditaciones de autocompasión funcionen, es importante practicarlas consistentemente, para que se vuelva una práctica. En la medida en que las voy practicando, pues nuevamente se van dando cambios físicos en mi cerebro y cada vez esto se me va a ir haciendo más normal y natural. Y va a llegar el momento en que yo misma me voy a dar cuenta que cometí un error y de momento es como que, espérate, si eso a mí me hubiese pasado hace un par de años, yo hubiese estado todo un mes cuestionándome, por ejemplo, como a mí me ha pasado varias veces, ¿cómo es posible que en aquella presentación se me olvidó mencionar a tal persona que era tan importante? ¿Ves? Pues no, pues a lo mejor me lo voy a cuestionar, pero ¿cómo es posible que se te olvidó? Pero conforme pasa la primera hora, pues mira, lo suelto, me río de la situación. Versus ser autocrítica y quedarme, ¿verdad? Con ese pensamiento de cómo es posible que una persona como yo haya olvidado tal cosa. Así que en la medida en que uno lo practica, se va volviendo más y más natural. ¿Okay? Pero es gradual y de nuevo requiere consistencia. Así que vamos a hacer la práctica. Yo voy a ir leyendo la transcripción de la meditación, del ejercicio, y aquellas personas que puedan, pues van a hacer lo que les estoy pidiendo. Vamos a sentarnos o vamos a acostarnos, dependiendo de cuál sea su circunstancia en este momento y cómo se sienta más cómodo o cómoda. Y quienes puedan van a cerrar sus ojitos porque así es más fácil concentrarnos, ¿verdad? Si tenemos los ojitos abiertos, pues va a haber más distracción. Obviamente, quienes no lo puedan practicar en este momento, no hay problema. Por lo menos escúchenlo, más o menos tengan una probadita de lo que se trata y después van a recibir la transcripción y la pueden grabar, ¿verdad? Para ustedes practicarla en la comodidad de su hogar. Ahora con los celulares podemos grabar audio, así que la pueden grabar y la pueden practicar con su propia voz. Eso sería excelente. Así que vamos a comenzar la meditación. Práctica de autocompasión para acompañarme en un momento de dolor o sufrimiento. En esta meditación vas a tener la oportunidad de cultivar el amor y la compasión hacia ti ante situaciones difíciles, cuando nuestra voz autocrítica toma fuerza o cuando las emociones displacenteras se tornan muy intensas. En momentos de sufrimiento, practicar la autocompasión
puede ser una herramienta para la regulación emocional, para lograr la calma, para fortalecer tu sistema inmunológico y para detener la rumiación de pensamientos que no nos apoyan. Puedes realizar esta práctica acostada o acostado o sentado o sentada, lo que te resulte más cómodo y conveniente. Si realizas esta meditación acostada o acostado, deja que tu cuerpo caiga sin resistencia sobre el suelo o la superficie en la que estés. Imagina que tu cuerpo se derrite en el suelo. Si realizas esta meditación sentada o sentado, asume una postura honorable, con tu espalda recta, barbilla perpendicular al suelo, es decir, ni muy alta ni muy baja, hombros relajados, tus manos donde las sientas más cómoda y tus pies firmemente apoyados en el suelo. Si estás en un lugar seguro y no estás guiando, baja la mirada o mejor aún, cierra tus ojos. Toma unos instantes para permitirte sentir tu cuerpo en este espacio, aquí y ahora. Percibe las sensaciones de tu cuerpo y con una actitud de aceptación de lo que es, de no juicio, de curiosidad, de bondad y calidez, date unos minutos para conectar contigo. Comienza a hacer inhalaciones y exhalaciones profundas, lentas y conscientes. Respiraciones fluidas. No fuerces nada. Percibe las sensaciones de tu cuerpo al inhalar, recordando que al inhalar te llenas de aire. Luego, percibe las sensaciones de tu cuerpo al exhalar, dejando salir todo el aire suavemente. Continúa respirando profundo por varios instantes y siente tu cuerpo y tu respiración. Quizás puedas percibir el movimiento del aire entrando y saliendo por tu nariz. Tal vez te resulte más fácil sentir el movimiento de tu abdomen, cómo se expande al inhalar, cómo se contrae al exhalar. Tal vez puedas percibir el movimiento sutil de tus hombros, cómo suben cuando inhalas y cómo bajan cuando exhalas. Simplemente permítete sentir tu cuerpo, hacerte consciente, con aceptación, sin juicio, con curiosidad y sintiendo bondad. Muy bien. Ahora te voy a invitar a que traigas a tu mente una situación de tu vida que estés viviendo en este momento que te esté resultando incómoda o difícil de manejar. No te vayas a lo peor que estés viviendo, pero sí piensa en una situación que te esté generando cierta dificultad, cierta incomodidad, ansiedad o sufrimiento. Trae esta situación a tu mente. Recrea lo que ocurre y vívelo con detalles en tu mente. Recrea esa experiencia. Hazte consciente de los pensamientos automáticos que llegan a tu mente al pensar en esta situación. Percibe las sensaciones en tu cuerpo.
Cuando piensas en esta situación, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Quizás un nudo en el pecho, quizás un nudo en la garganta. Tal vez puedas darte cuenta cómo tu cuerpo se tensa al pensar en la situación. Quizás notes alguna sensación en la boca de tu estómago. Simplemente observa las sensaciones y emociones que se suscitan al pensar en la situación. Nuevamente, sin juicio, con aceptación, con curiosidad y sintiendo bondad hacia ti y hacia esa experiencia y esas sensaciones. Ahora te invito a que tengas en cuenta lo siguiente. Acepta que esta situación es difícil. Date cuenta de que es un momento o situación dura para ti. Puedes ponerle nombre en tu mente a esta situación. Por ejemplo, puedes pensar, esta es una situación muy dura. Me siento realmente estresada o estresado. Me siento realmente agobiada por esto. Esto que estoy viviendo es complicado. Me genera miedo o me genera ansiedad. Date cuenta y ábrete a la posibilidad de que las dificultades son parte de la vida. Probablemente esta situación o una similar ya la hayas experimentado antes. Seguramente hay alguien que conoces o que has visto que ha sufrido por una situación similar o parecida. Date cuenta de que no estás solo o sola, que otras personas también sienten y sufren como tú. El sufrimiento es parte de la vida, así como las experiencias hermosas y placenteras. Es una condición humana, es parte de nuestra humanidad compartida. Ahora te voy a invitar a que lleves tus manos a tu pecho en un gesto de contacto suave y tranquilizador, o a cualquier otra zona de tu cuerpo donde creas que te puede calmar, un gesto cálido y de cuidado para ti. Por ejemplo, puedes abrazarte a ti misma, puedes acariciar tu cara, acariciar tus brazos, tus antebrazos. Siente la calidez del contacto de tus manos con tu cuerpo. Bríndate afecto, calma, seguridad, apoyo, calidez, tranquilidad y amor, como lo haría una buena madre o un buen padre con su hija o su hijo. Pero esta vez hazlo contigo y para ti. Mientras sigues ofreciéndote afecto con tus manos, te invito a que te dediques unas frases como estas y que las repitas varias veces en tu mente. Que yo pueda encontrar alivio a mi sufrimiento.
que yo pueda desarrollar recursos internos para superar mi adversidad, que yo pueda aceptarme tal y como soy, que pueda perdonarme, que yo sienta paz, que yo sea feliz, que yo encuentre la fuerza de voluntad para lograr los cambios que me propongo. Añade las frases que desees en este momento, aquello que tu mente y corazón anhelan escuchar. Permite que la bondad y el cuidado hacia ti te inunden con ese reconocimiento compasivo hacia ti misma o hacia ti mismo. Y si puedes, y así lo sientes, esboza una leve sonrisa en tu cara, agradeciéndote a ti mismo o a ti misma por este momento, por acompañarte, por estar aquí para ti. Ahora, aquieta tus manos, ponlas en un lugar y forma que te resulte cómodo. Haz 3 inhalaciones profundas y conscientes a tu ritmo. Percibe tu cuerpo en el lugar donde estás. Percibe los puntos de contacto de tu cuerpo con la superficie que te sostiene. Y cuando quieras, poco a poco, abre tus ojos. Muy bien. Ahora sí, quisiera escuchar, ¿verdad? Bien sea que lo escriban a través del chat y que Fabiola nos haga el favor de leerlo, o que, ¿verdad?, soliciten que se active su micrófono levantando el icono de la manita. Me gustaría escuchar por lo menos 2 o 3 personas que compartan cuál fue su experiencia durante este ejercicio de meditación. ¿Cómo se sintieron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue algo nuevo para usted? Puedo leerlo yo, Fabiola, relax, lo estoy viendo aquí. Dice, me sentí relajada, excelente, bien. La relajación es parte importante, no siempre es lo que se va a lograr a través de las meditaciones estilo mindfulness, porque la realidad es que no necesariamente lo que se busca es relajarnos, pero por lo regular ese es el resultado. ¿Y por qué esto es tan importante en el tema de la autocompasión? Por lo que les explicaba hace un rato, nuestro cerebro no funciona igual cuando estamos en momentos de tensión o coraje versus cuando hay relajación. Para poder pensar con claridad, para poder vislumbrar alternativas
Es importante sentirnos relajados, tener en calma ese cerebro. Por eso es que muchas veces cuando soltamos el problema o la situación, al rato de momento nos viene la solución o el nombre que estábamos tratando de identificar, porque nos relajamos. Así que esta práctica es bien importante precisamente por eso mismo, porque una vez que me regulo y me relajo, lo demás me va a resultar mucho más fácil de manejar. Otra panelista, otra compañera escribió, durante las respiraciones mi espalda se relajó. Excelente, excelente. Ahí vemos la conexión, ¿verdad?, de mente y cuerpo. En la medida en que fui respirando, pasó lo que yo les explicaba ahorita. Desactivé ese sistema simpático de lucha o huida. Le dejé saber a mi cerebro, tranquilo, todo está bien, nos podemos relajar y automáticamente el cuerpo responde, se relaja porque se activa ese sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque en un momento de peligro real, si yo tuviese un tigre frente a mí amenazando con comerme, créanme que yo no me voy a parar a respirar profundo, lento y consciente. No, ¿verdad? La respuesta es de seguir corriendo, de luchar. De hecho, la respiración se vuelve más corta para entrar más oxígeno al cuerpo, el corazón se acelera para llevar la sangre a las extremidades por si tengo que pelear o correr. Así que al yo respirar profundo, consciente, lento, le doy la señal a mi cerebro, todo está bien, y se activa toda una respuesta de relajación y el cuerpo responde a eso. Otra persona compartió, excelente, me sentí también muy relajada, obtuve procesos de introspección valiosos, excelente, y de agradecimiento, muy bien, ¿verdad? Como les explicaba, cuando nos calmamos podemos escuchar esa voz interior. Surgen las ideas, las alternativas, versus estar preso de la autocrítica, del temor, de esas emociones displacenteras que a la larga nos bloquean. Y la actitud de agradecimiento es otra actitud bien importante, que se ha comprobado que en la medida en que mantenemos una actitud de agradecimiento, también los síntomas de depresión disminuyen los síntomas de ansiedad, disminuye la presión arterial. Se han hecho estudios y se ha demostrado que mantener una actitud de agradecimiento disminuye la presión arterial e inclusive ayuda a rebajar. Yo supongo que eso en parte tiene que ver porque si los niveles de cortisol están muy elevados, pues tendemos a hincharnos. Versus, ¿verdad? Si aprendemos a estar más relajados con una actitud de agradecimiento que también nos ayuda a relajarnos, a focalizarnos en lo positivo, a confiar, pues entonces también, ¿verdad? Se da toda una respuesta física donde nuestro organismo mejora. No solo mejora el estado de ánimo, sino que mejora el cuerpo. ¿Alguien más que quiera compartir algo que descubrió? Ok. Pues mi invitación, ¿verdad?, es a que puedan practicar este tipo de ejercicio. Va a haber unos momentos en que quizás solamente vamos a tener 1 o 2 minutos, ¿verdad? Estamos viviendo una situación complicada. Fíjense cómo en ese ejercicio se cumplen los 3 elementos de la autocompasión. Número 1, me detengo para conectar conmigo, para hacerme consciente de qué estoy sintiendo y pensando. Número 2, reconozco la humanidad compartida, porque me digo a mí misma, este es un momento de dolor y sufrimiento, o esto es un momento de ansiedad, o esto es un momento de coraje. Esto es parte de la vida. Yo no soy la única que estoy sufriendo esto, otras personas también lo han vivido. Es parte del proceso de estar aquí en este planeta. Y el tercer elemento es darnos afecto, apoyo, a través de ese contacto compasivo, quien sea acariciando nuestra cara, acariciando nuestra cabeza, acariciando nuestros brazos, dándonos un abrazo y quedándonos ahí, o poniendo nuestras manos en el pecho. Y nos decimos frases alentadoras, que estés bien, que sientas paz, que puedas calmarte, que logres lo que te propones, o lo que te propongas. Ahí empezamos a repetir esa frase, que tengas paz, que tengas salud, que sientas bienestar, que yo sienta bienestar, ¿verdad? En este caso es bien importante ese yo para reconocer, ¿verdad?, que nos estamos hablando a nosotras mismas. Así que ahí cumplimos los 3 elementos, después volvemos a sentir nuestro cuerpo y seguimos, ¿verdad?, nuestro día. Esto no quiere decir que el dolor se va a ir por completo o que el sufrimiento, la ansiedad se van a ir por completo. Esa no es la expectativa porque de nuevo somos humanos.
Esto es una forma de regular esas emociones, de no quedar atrapados en esas emociones intensas, de no quedarnos paralizados o paralizadas, de que esas emociones duren lo menos posible, porque recuerden también que las emociones surgen de nuestros pensamientos. Así que si yo tengo mi mente a millón, cayéndome a palo porque lo hice mal o pensando en la situación de dolor y sufrimiento, pensando, ¿verdad?, en que esto es demasiado grande, pues obviamente voy a intensificar esas emociones displacenteras versus manejarlas con herramientas como estas que ayudan a que la emoción esté ahí, pero que no se sienta tan intensa y que podamos salir de esas emociones displacenteras más rápido. Van a haber ocasiones en que va a ser más fácil, otros momentos quizás, ¿verdad?, se nos van a hacer más difíciles, pero sí son herramientas que está comprobado que ayudan. Científicamente, de nuevo, se han hecho estudios y los resultados sustentan que esto sí funciona. Ya se llevan más de 20 años trabajando este tipo de estrategias como parte de una estrategia de regulación emocional y ha probado, ¿verdad?, ser muy, muy efectivo. Voy entonces a compartir de nuevo la presentación para poder mirar las últimas diapositivas. Quiero compartirles aquí la portada del libro que usé como referencia principal, ¿verdad? Siempre que escucharon el nombre de Kristin Neff, pues sale, ¿verdad?, de este libro, que fue el primer libro con el que yo tuve mi acercamiento al tema de la autocompasión. Se llama Sé amable contigo mismo, el arte de la compasión hacia uno mismo. El libro fue redactado originalmente en inglés, porque esta es una psicóloga nacida en los Estados Unidos, pero pues ha sido traducido a diferentes idiomas. Está disponible tanto en copia física como a través de Kindle, y también en YouTube hay pequeños extractos, ¿verdad?, de personas que han grabado partes del libro. Es un libro maravilloso y de hecho quiero compartirles. Kristin Neff es madre de un niño con autismo y ella en ese libro no solo nos da la parte teórica, sino también la parte práctica de cómo ella vive la autocompasión con ella misma. De cómo ella llegó al tema de la autocompasión, que realmente fue por un problema que tuvo, ¿verdad? Ella tuvo una relación extramarital. Su esposo adviene en conocimiento, su relación era con un profesor de la universidad cuando ella estaba estudiando, así que pues la situación repercute en un divorcio. Ella pensaba que ese profesor finalmente iba a dejar a su pareja y se iba a quedar con ella y no pasó así que ella vive un momento de dolor intenso y pues recurre a la meditación. Meditando en un centro budista es que entra en contacto con el tema de la autocompasión y decide llevarlo a la práctica de la psicología de una manera, ¿verdad?, lo que diríamos laica. Le quitó la parte espiritual y se quedó con ciertos componentes y ahí empezó a estudiar el tema. Luego se casa con alguien que conoce en esos grupos de meditación y tienen un hijo y su hijo tiene autismo. A través del libro ella va hablando, ¿verdad?, de cómo ella pone en práctica la autocompasión en su relación de pareja y en las situaciones que tiene con su esposo, cómo ella practica la autocompasión cuando, por ejemplo, está en un parque y se da cuenta que su hijo no interactúa con ella como los otros hijos interactúan con el resto de las personas que están en el parque, y así sucesivamente. Ella va narrando, ¿verdad?, su historia a la par de que nos va dando mucha información. Así que ese libro es una joya, se los recomiendo. Bien importante, este taller puede despertar, ¿verdad?, emociones intensas porque conectamos con el dolor y sufrimiento, que como hemos hablado en varias ocasiones, tendemos a huir del dolor y sufrimiento, pero esa no es la respuesta más saludable, se lo digo con total honestidad. Así que si de momento ustedes sienten, ¿verdad?, que ahora mismo tienen unas emociones bien intensas o en el transcurso del día, la noche, sepan que si necesitan desahogarse, si necesitan apoyo o si necesitan coordinar servicios psicológicos o psiquiátricos ante una situación de crisis, la línea Paz de AMSCA está disponible 24/7. Esta es una línea de intervención en crisis, es una línea de apoyo emocional. La llamada puede ser anónima, pueden llamar simplemente porque necesito desahogarme, porque ahora mismo me siento muy, ¿verdad?, muy triste, muy ansiosa, y hay operadores o operadoras que son profesionales de la conducta para apoyarles. Así que es importante que sepan que la línea Paz está disponible y en pantalla les estoy presentando los números, que son el 1-800-981-0023, o hace aproximadamente un año ellos habilitaron el número 988.
Así que 988, Línea Paz de AMSCA. Por último, quiero dejarles con este mensaje. Sea amable con todos, especialmente contigo. No nos dejemos de último ni nos olvidemos de que nosotros también merecemos ese amor que le damos a otras personas, de que nosotras merecemos también ese apoyo que le damos a otras personas. Que cuidar primero de nosotras para poder cuidar y apoyar a otros o a otras. Y por último, darles mi más profundo agradecimiento, porque yo creo que en la medida en que otras personas mejoran, yo también mejoro, ¿verdad? Estamos interconectados, el elemento de la humanidad compartida también habla de eso, de esa interconexión. Así que gracias por la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Gracias por sacar el tiempo, gracias por mantenerse conectados, gracias a quienes hayan hecho la práctica. Ahora me gustaría que se abrieran ¿verdad? El micrófono o el chat. Estoy disponible para preguntas, comentarios, dudas que puedan tener, inquietudes. Así que aquí estoy para ustedes.